¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá. Los aplausos del público presente fueron bien recibidos, y el repiqueteo de las monedas de lien cayendo sobre el estuche de su guitarra le valió un agradecimiento al público. La gente se alejó a paso lento, con sonrisas en el rostro y pláticas casuales. Sonrió levemente, dejando su guitarra a un lado mientras se sentaba en la fuente tras de él. Contó el lien obtenido, mientras el sol lentamente se ponía, dejando un cielo iluminado con colores naranjas cálidos. El naranja era su color favorito. En realidad, lo seguía siendo. Se miró en el reflejo de una fuente, y no tardó en preguntarse, ¿de verdad este soy yo? Se sintió perdido cuando despertó de su inconsciencia, tan seguro de haber dejado de ser el niño de granja que alguna vez fue. Tan seguro de su muerte a manos de Ospin. Fue una exageración, pero se sentía como tal. Alguna vez fue un amante del té, mas con el tiempo, prefirió el chocolate caliente. Era algo insignificante, pero luego estaban las noches donde se veía al espejo, y buscaba desesperadamente a Oscar Pine en sus ojos. Ahora lo había encontrado, y no sabía si le gustaba. A diferencia de su primer viaje, con tan solo 14 años, ya no tenía una voz que lo guiara, solo quedándole lo aprendido durante su viaje. Había conseguido la guitarra a buen precio, habiendo conseguido algo de lien con anterioridad, ayudando a un anciano con su tienda de dust. Estaba en Mantle, el lugar donde se supone debió haber caído luego de estallar en pedazos al gigantesco Green donde Salem se transportaba, junto a Cell. Y sí, cayó en Mantle. Pero en vez de conseguirse con el páramo desierto rodeado de Green, estaba en una ciudad todavía intacta, con personas caminando por las calles sin preocupaciones. Miró al cielo, y Atlas flotaba igual de pacífico a como era antes de la llegada de Salem. Había caído en Mantle, pero 2 años en el pasado, siendo solamente un niño, un peón de granja. La noche se acerca. Murmuró para sí mismo, en voz alta, esperando alguna voz que respondiera. Nadie lo hizo. Se sintió aliviado por ello. No tardó en sentarse en el vacío vagón de tren que lo llevaría directamente hacia su hogar improvisado, por el cual por suerte no pagaba ni un lien. Se quitó los guantes, desatando las correas cafés que rodeaban sus antebrazos, y sintiendo la brisa llegar a sus dedos al liberarlos de la tela naranja. Su color favorito era el naranja. Últimamente parecía agradarle más el verde. Sus manos tenían las marcas de viejas cicatrices, cortes pálidos en contraste a su piel morena. No eran tan grandes, pero eran un recordatorio de lo que alguna vez fue una infancia común. Una infancia difícil de recordar entre muchas otras alojadas en su mente. Por mucho tiempo, sintió el peso en su conciencia por el llanto de su madre, quien sacrificó su propia supervivencia en el ataque de Green, que se llevó junto a sus padres, su viejo hogar. Le hubiera gustado decir que su madre se lo pidió, que fueron sus últimas palabras una súplica para que él sobreviva. Sería mentira, ya que ni siquiera recordaba ese momento. Sintió un nudo en el estómago al recordar también a su padre, un carpintero de buen corazón que supuestamente murió luchando contra Green con solo un hacha. Notó distraídamente que tenía las uñas largas, y junto a ello, las pequeñas manchas de suciedad bajo las mismas. Usó las uñas de su mano contraria para sacar la suciedad, pero en cambio, simplemente se trasladaban de una mano a la otra. Frustrado, usó sus dientes, más en específico sus colmillos, para hacer la tarea. La mugre salió con facilidad, y repitió el proceso con cada uña de ambas manos. Su mente fluctuaba entre los recuerdos de Oscar Pine y los miles de otros recuerdos de antiguas reencarnaciones. Y en esa bruma, no notó cuando mordió una de sus uñas. Miró el resultado con una ligera mueca, y fue incapaz de no terminar el trabajo. Escupió al suelo el ahora pedazo de uña desprendido con sus dientes, e inconscientemente, hizo lo mismo con el resto. Cuando se dio cuenta, todas sus uñas estaban cortadas con irregularidad, y al rascarse el mentón, sintió como esas irregularidades aruñaban su piel con fuerza. Con un suspiro, simplemente volvió a ocultar sus manos bajo los guantes. Buscó en un bolsillo oculto de su chaqueta verde, la última compra real que hizo por sí solo, siendo plenamente consciente de que era Oscar Pine, y sacó a Delon Memory. El bastón de colores plateados estaba en su forma compacta, tan ligero y familiar como él recordaba. Como él y muchos más recordaron de igual forma. Se levantó de su asiento cuando el tren llegó a su parada, y desplegó el resto de su bastón con un movimiento elegante. El golpe de su bastón contra el suelo de cemento fue reconfortante, y no pudo evitar mirar con nostalgia la ciudad nevada que alguna vez ayudó a evacuar. Se sentó tranquilamente en una banca de madera, una que se encontraba fuera de la vista gracias al crecimiento de vegetación en un parque ubicado cerca de los muros de la ciudad. Era reconfortante, hasta cierto punto, estar nuevamente rodeado de la vegetación esmeralda que marcó inicialmente su infancia. Sí, su color favorito era el naranja, pero ahora creía que era el verde. Fue culpa de Ospin. Pero cuando no lo era, así que se permitió caer en manos de Morfeo, consciente que mañana podría recaudar el suficiente lien para un buleada vale. Viacom le esperaba. Despertó temprano esa mañana, con un peso cálido sobre su estómago. Abrió los ojos con sorpresa, y ojos felinos de color ámbar le devolvieron la mirada. Había un gato negro acostado sobre él.
Espantó al animal rápidamente, limpiándose los pelos sobre su chaqueta mientras se levantaba. Tenía la extraña sensación de que Jan le daría un puñetazo en la cara. Junto a otras mujeres y hombres, tanto a favor como en contra del fauno, de sus vidas pasadas. Como aquel que fue partícipe, al menos en memorias, de la Gran Guerra, ser atrapado con un fauno en una situación similar era un tabú, uno que no pudo permitirse en ese entonces para mantener una imagen respetable ante sus tropas. Negó con la cabeza. Él no era el rey de Vale, ni lo fue. Era nuevamente solo Oscar, no tenía conexión ahora más allá de sus recuerdos y el arma en su cadera. Suspiró con cansancio, estirándose levemente en su lugar para quitar la rigidez en su espalda. Los crujidos vinieron con leve dolor, seguido por un alivio instantáneo. Luego, caminó por el sendero que lo llevaría nuevamente hacia el centro de Mantle, mientras ideaba planes para llegar a cruzar fronteras sin ser detenido. Si algo no había cambiado entre el Atlas del futuro y el del pasado, era su estúpidamente buena seguridad. Más molesto fue aún que tal seguridad mejorada había sido idea del rey de Vale. O sea, él mismo. Muy en el fondo, supo que los dioses se reirían de él si vieran su desgracia. Luego de 20 minutos de viaje, no tardó en instalarse nuevamente en la fuente del parque central de Mantle, afinando tranquilamente su guitarra. Tocó un par de acordes experimentales, y tarareó para sí mismo antes de dar inicio a su canción. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pexoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pexoa, querida del alma, no existió el dolor. Justo antes de cantar el estribillo, una voz femenina y extasiada interrumpió su cántico. Una voz extremadamente familiar. Saludaciones. Perdón por interrumpir, pero fui incapaz de no darme cuenta que lo que estás cantando no se encuentra en ninguna de mis playlists de música. Penny Polendina era bastante distinta a como la conoció al llegar a Atlas, donde su cabello fue largo y bien arreglado, casi como el de una muñeca. Ahora su largo apenas llegaba hasta su cuello. Mas sus ojos verdes eléctricos seguían ahí, y junto a ellos las pecas perfectamente colocadas en sus mejillas de manera artificial. Penny Polendina para este momento no tenía el cuerpo de una chica de verdad, pero su alma parecía seguir en el lugar correcto. Tus signos vitales parecen haberse alterado un poco al verme, ¿estás sufriendo un ataque de pánico? ¿Puedo ayudar? Dejó ir sus preocupaciones por el futuro a la vez que intentaba recuperar la compostura. Lo siento, te pareces mucho a lo pensó por un momento, buscando distintas alternativas de excusas que no tuvieran nada que ver con viajes en el tiempo y su inminente muerte a manos de Firra, y luego, su segunda muerte a manos de Jaune. Eso seguía siendo un tema incómodo. Dejó de preocuparse por Jaune cuando consiguió la excusa perfecta revisando sus recuerdos más lejanos, aquellos no pertenecientes a Oscar Pine. Otsio Tempus había estado saliendo con una joven y atractiva pelirroja, hasta que su fusión con el alma de Ozma terminó dando por finalizada aquella relación. Los rasgos de aquella joven eran relativamente familiares, con el mismo cabello de tonos naranjas y los mismos ojos verdes. Solo que con 250 años de diferencia con la Penny actual. ¿Me recuerdas a mi exnovia?, respondió finalmente, con una sonrisa incómoda igual de verdadera que la tristeza interna del alma de Otzi al recordar ese hecho. Oh, entiendo perfectamente. Se dice que algunas personas al terminar una relación terminan adquiriendo cierto pánico hacia personas con rasgos semejantes a su anterior pareja, explicó Penny, a lo cual solo se limitó a asentir en silencio, dejando su guitarra de lado para tener su atención puesta en la androide. Sí. Entonces, ¿qué decías sobre mi canción? La chica dejó sus divagaciones atrás rápidamente, devolviendo su atención al tema en cuestión. Oh, sí. Como te decía, nunca había escuchado esta canción antes. ¿Tú la compusiste?, preguntó la chica, inclinando la cabeza hacia un lado como un cachorro. Es una canción que solía cantarme mi tía. Según ella, nuestros antepasados antes de la Gran Guerra eran compositores. Esta es de las pocas canciones que se han mantenido en nuestra memoria luego de mucho tiempo, explicó con calma, y por una vez, diciendo una verdad absoluta sin ningún atisbo de mentira u omisión. ¿Hay más? Me gustaría escucharlas, preguntó Penny, con un ligero tono de súplica. No vio razones para decir que no. En realidad lo hay, solo, déjame ver. Tomó nuevamente su guitarra, y recordó lentamente los acordes necesarios para esta canción. Luego, con un suspiro, empezó a rasgar su guitarra con mayor emoción, en contraste del ritmo más lento y nostálgico de su canción anterior. En mi pago a los gatos les llaman misis, en mi pago a los gatos les llaman misis. Y a las hormigas rubias le dicen shisi. Tachpa son las gallinas, y Kajchi los perros chicos, y los changuitos muy flacos, son usamikog, los sapos ampatucuchi a los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machalo, y si te lavas muy poco, sos un mapalo. Así se hablan en mi pago, Sumag Santiago. Cantó con cierta alegría, pronunciando palabras que alguna vez pronunció en su vida cotidiana, cuando el idioma en Remnant estaba más diversificado. Penny aplaudió con alegría al final de la canción, celebrando lo que supuso fue el almacenamiento de historia antigua de Remnant nunca antes descubierta. Es algo fantástico. Lo elogió la androide, pero luego se dio cuenta de algo con una expresión de horror.
Oh, nunca pregunté tu nombre, perdóname por mi falta de modales. Exclamó la chica con miedo, temerosa de haber ofendido a alguien. Él solo rió levemente en respuesta, divertido después de un tiempo. No te preocupes, en todo caso, tampoco pregunté el tuyo. Me llamó Oscar Pine. Se presentó con una sonrisa, mas no extendió su mano para un apretón. Era plenamente consciente que en su emoción la chica podría romperle la extremidad con su fuerza de androide. Un placer, Oscar. Mi nombre es Penny Polendina. Se presentó la chica con emoción, sonriendo con la emoción de 1000 cachorros con una pelota. Eso lo enterneció. Luego volvió al hilo de la conversación. Polendina. ¿Como el doctor Pietro Polendina? Preguntó con curiosidad fingida, y la chica entonces lo miró con curiosidad. ¿Sí? Él es mi padre. Explicó Penny, sonriendo todavía. Él solo asintió, mirándola como si se sintiera impresionado por tal hecho. Oye, Oscar. ¿Ahora somos amigos? Esa pregunta lo tomó increíblemente por sorpresa, desestabilizando sus cavilaciones internas. Pero entonces, algo conectó en su cabeza, algo sinceramente retorcido que le hizo preguntarse en ese momento, ¿realmente era igual a Ospin? Pero entonces recordó los horrores que se avecinaban, y junto a ello, sus amigos, que iban a sufrir por la muerte de seres queridos en aquella guerra. ¿El resultado justificaba los medios? No lo sabía, pero en ese momento se dio cuenta de las complicaciones que tanto Ospin como Iron Wolf debieron pasar para llegar a donde llegaron. El mundo nunca fue fácil, y ser el héroe que salvaría a Remnant vendría con sacrificios. Incluida su propia moral. Se dio ánimos, recordando que inclusive Ruby, su mayor brújula moral y luz al final del túnel durante su recorrido, había tenido que mentir y ocultar información por el bien de su misión. Inclusive la mayor heroína que había conocido como Oscar tuvo que dejar atrás parte de su moral. Entonces, ¿por qué él no? Fue injusto, siempre fueron injusto con él. Y con ese recordatorio, su voluntad de hacer lo correcto se hizo de acero atlesiano. Claro. Aunque bueno, ¿sabes algo? Se acercó levemente a la chica. Los mejores amigos se ayudan a ocultar secretos, ¿puedes guardar el mío por mí? Vio la emoción en los ojos de Penny, y luego, una pequeña luz blanca se apagó en sus ojos. Una luz que todos confundirían con el reflejo del sol, pero que en realidad era una cámara. Victoria. Ahora tenía un método para salir de Atlas legalmente. Aún con esa victoria, no pudo evitar que el lago de su alma se volviera turbio ante el reconocimiento de que al final, si era como Ospin. Vale era nostálgica, de alguna manera. Nunca estuvo en Vale, era el único reino, junto a Baco, en el cual no estuvo durante su viaje, y aún así, lo miraba con la añoranza de quien vivió allí por años. Ospin lo era, y otras vidas más también lo fueron. El frío de Atlas contrastó fuertemente con el clima más bien tibio de la ciudad principal, y cuando salió finalmente del Bulead, no tardó en caminar en dirección a Beacon. Según sus cálculos, actualmente se encontraría a finales del primer semestre en Beacon. La aparición de Penny en Atlas significaba que Ruby y su equipo todavía no habían iniciado su investigación a fondo sobre el colmillo blanco, pero el hecho de que todavía fuera noticia los sucesos en el muelle significaban que en el transcurso de 2 semanas Penny había vuelto a Atlas momentáneamente. La misma Penny le había comentado que iba a volver a Vale en al menos 15 días, y en 15 días exactos era que Iron Wolf presentaba sus nuevos modelos de maquinaria militar en Vale. O sea, que si quería, tenía la capacidad de intervenir en la pelea del equipo Ruby en plena carretera contra Roman y su mecha robado de Atlas. Tuvo a Beacon en su vista rápidamente, la gran estructura levantándose imponente ante los peatones que miraban desde abajo. Sonrió levemente, lo que alguna vez fue Beacon Academy seguía siendo ahora, y tenía la oportunidad de mantener a la mejor academia de cazadores en pie. Solo necesitaba estar presente para evitar que Cinder destruyera el CST, y el resto sería historia. Aún así, estaba algo cansado por el viaje. La documentación falsa que le proporcionó Penny fue y seguiría siendo útil, pero el viaje en Bulead era y siempre sería algo agobiante para él. No muy lejos de su ubicación había encontrado una librería bastante pintoresca, la biblioteca de Tucson, decía la fachada del edificio. Ingresó tranquilamente al lugar, una animada campana alertando de su presencia al propietario. Bienvenidos a Tucson's, ¿en qué puedo ayudarlo? El hombre era alto y fornido, y algunos detalles específicos le hicieron notar que era un fauno. Estoy buscando un libro de bolsillo para pasar el rato durante mi viaje. Explicó con una sonrisa afable al fauno, quien se calmó visiblemente. ¿Qué género te gustaría? Le preguntó Tucson. ¿Tienes algo de aventura? Preguntó con curiosidad, aún teniendo en su cabeza los recuerdos de 1000 vidas. No había sido capaz de leer todos los libros del mundo, y menos por sus responsabilidades. Espérame un momento. Le indicó el fauno mientras iba hacia la trastienda, en busca de un libro acorde a lo que pidió. En ese momento, la campana repiqueteó nuevamente, y al girarse, sintió como si por su sangre pasara hielo. Cabello plateado y menta, respectivamente. Mercury Black y Emerald Sustray. Su mirada se cruzó con la del chico con piernas protésicas, quien frunció levemente el ceño. ¿Qué hacían ellos aquí? No lo supo, pero vio como Emerald le susurraba algo a su compañero.
La mirada de la chica era gélida y centrada, nada que ver con aquella expresión de miedo e indecisión que vio en la morena durante su estadía en el Green Titánico. ¿Cómo era que solía decir Crow? Sí, estaba jodido. Evitó activamente la mirada de Emerald, cualquier ilusión solo entorpecería la batalla próxima a suceder. Hey, el tendero ya regresa. Les dijo con el tono más amable que consiguió, mirando a Mercury y únicamente a Mercury. El joven asintió, dirigiéndose a la parte de atrás de la biblioteca, como si estuviera mirando en busca de libros. Emerald no lo siguió. En cambio, escuchó los pasos lentos que se acercaba a él, a un ritmo constante, decidido. Pudo decir que casi sensual, porque Salem solía hacer eso durante su primera vida, cuando le interesaba algo de diversión. Tragó saliva. Si hubo algo que funcionó durante años con cada una de las reencarnaciones de Ozma, durante cada una de ellas, fue la seducción. Increíblemente, el hombre más viejo del mundo seguía siendo un hombre con necesidades, y estas mismas se intensificaban con el estrés constante. Pero él no era Ozpin, él conocía estas tácticas. Oye. Saludó a Emerald sensualmente. Y él también era un adolescente. La miró a los ojos. En definitiva jodido, completamente.